Muy buenas tardes. Hoy dedicamos nuestro espacio a mirarnos en un espejo que a veces preferiríamos evitar. Solemos decir que México es un mosaico de culturas, un maravilloso rompecabezas, en su diversidad de etnias, edades y formas de pensar. Pero, ¿qué sucede cuando las piezas son rechazadas? ¿Es la inclusión una realidad o solo un renglón en nuestra Constitución? Para hablar de esto, nos acompaña un especialista en la materia. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Es vital entender que la discriminación no es solo un modelo aislado, es una práctica que niega el ejercicio de libertades y pone a grupos enteros en una desventaja sistemática que los hace vulnerables a futuras violaciones de derechos. Doctora, las encuestas recientes como la ENADIS nos dan cifras que parecen contradecir nuestra fama de ser un pueblo hospitalario. ¿Qué es lo que realmente nos divide a los mexicanos? Lo más sorprendente es que no es la ideología o la religión lo que encabeza la lista. 6 de cada 10 personas en México consideran que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad. Vivimos en un país donde el valor de la persona parece estar condicionado por su cuenta bancaria. Esta percepción de división por dinero supera incluso las diferencias por partidos políticos o educación. Tenemos a un testigo. Miguel nos va a dar su testimonio. De chico siempre me sentí el bicho raro. Discriminan al que tiene una diferencia, al obeso, al que usa lentes, al que está fuera del estereotipo. Quien hace esto es para justificar algo que no entiende. Escuchábamos a Miguel, un joven que habla desde la diversidad sexual. Los datos de la encuesta son alarmantes en este rubro, ¿no es así? Absolutamente. La tolerancia en México tiene una barrera muy difícil de hackear, las puertas de la casa. 4 de cada 10 mexicanos no están dispuestos a permitir que una persona homosexual viva en su hogar. Lo mismo ocurre con personas que viven con VIH o SIDA. 3 de cada 10 personas la rechazan. La inclusión se queda en el discurso público, pero se desmorona en el espacio privado de la familia. Hablemos de la fe. México ha pasado de ser un uniformemente católico a ser más diverso. Sin embargo, parece ser que esa minoría religiosa todavía tiene un costo social. Así es. Aunque la ley prohíbe la discriminación religiosa desde el 2001, en la práctica existe un rechazo cotidiano. El 28% de quienes pertenecen a minorías religiosas se sienten rechazados y sufren burlas. Pero lo más revelador, y quizás lo más triste, es que la mayor fuente de intolerancia no viene de las autoridades, sino de la gente cercana. En regiones como Durango o San Luis Potosí, casi la mitad de los fieles perciben a su comunidad como intolerante. Tenemos un testimonio desde la Huasteca que ilustra este punto. Dios nos dio la vida en estos cerros, pero porque no quiero colaborar en la fiesta religiosa de la comunidad, me excluyen de las reuniones y le niegan el saludo a mi familia. Una comunidad que no respeta las diferencias, se divide. Hasta ahora hemos hablado sobre exclusión social, pero hay un nivel donde la falta de inclusión se convierte en una lucha por sobrevivencia. Me refiero a lo que se ha documentado en regiones como Michoacán. Ese es el extremo del salvajismo, cuando el Estado abandona su función de proteger y permite que todos sean parte de la vida nacional. Surgen vacíos que llevan al crimen organizado. En Michoacán la población vivió una esclavitud moderna. Los ciudadanos tenían que pagar cuotas por la carne, la tortilla o el limón. No había libertad de tránsito ni seguridad básica. En ese contexto, las autodefensas son un síntoma de una democracia que excluyó a sus ciudadanos al derecho a la paz. Exacto. Es lo que Ilan Milpers llama una democracia vacía. Las instituciones se encierran y la ciudadanía activa tiene que buscar sus propios medios de defensa. El surgimiento de estos grupos armados fue un grito de estas personas que prefirieron morir luchando que morir amargados. Es la inclusión forzada por la vía de la autogestión ante un gobierno omiso.
Usted menciona la omisión. También hemos visto unos movimientos que buscan incluir a los invisibles, los muertos y desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico. Pienso en el movimiento de Javier Sicilia. Este movimiento es fundamental porque lucha contra la forma más cruel de exclusión, la criminalización de las víctimas. El gobierno solía tratar a los asesinados como cifras o daños colaterales. Sicilia y miles de familias salieron a decir que ya estaban cansados y que el consuelo era precisamente estar con la soledad del otro. La inclusión aquí significa recuperar la memoria y los nombres de los muertos para no perder nuestra condición humana. Antes de terminar, no podemos olvidar la exclusión económica en el mercado laboral. Es un tema crítico. Los adultos mayores, por ejemplo, enfrentan una muerte civil. 4 de cada 10 consideran que su principal problema es la dificultad para encontrar trabajo, a pesar de sentirse fuertes y capaces. Y en el caso de las mujeres, la inclusión plena aún está frenada por estructuras de poder en el hogar. Increíblemente, el 7% de las mujeres todavía debe de pedir permiso para decidir por quién votar y un 10% para usar anticonceptivos. Doctora, el panorama parece desolador, pero las fuentes también mencionan que la educación es la llave, ¿no es así? Hay esperanza. Los datos demuestran que a medida que aumenta el nivel de escolaridad, aumentan los niveles de tolerancia hacia la diversidad. Debemos pasar de una igualdad formal a una igualdad real del trato diario. México es un rompecabezas que estará incompleto si alguien se le deja fuera y dañado si hieren a una de sus piezas. Con esa reflexión nos quedamos. El rompecabezas somos todos y repararlo es nuestra tarea colectiva. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.